¿Tendrá cachopo traducción al chino? Hoy estoy en Oviedo, en San Julián de los Prados, y voy a probar un restaurante chino asturiano. Vamos a ver qué tal está. Es un restaurante de batalla, sin mucho glamour, pero funcional. Bastante grande, con una entrada apañada y una terracita. Al sentarnos nos trajeron este snack chino de cortesía. Empezamos por unos rollitos de pato, que saben como unos rollitos de primavera con un poquito de pato por dentro. No sabe mucho a pato, saben los vegetales con la fritura y... pero bueno. Seguimos con un ramen frito con pollo, que son unos tallarines con verdura y pollo. Sabe la típica comida china que comemos aquí en España. Además es un buen platado, ¿eh? Con esto uno solo ya comería. Ahora tocaba un plato asturiano, un cachopo de cecina y queso de cabra. Este es el tamaño del cachopo más pequeñín que tiene. Este es el borde que tiene, el rebozado se mantiene bastante bien. Pues está muy bueno, ¿eh? Nada que envidiar a un cachopo en cualquier sidrería por ahí. Al postre no fallamos nunca, un helado frito. Me sabe ahora a chocolate con churros. El precio de todo ha sido de 38 euros para 2 personas. Un restaurante barato con una comida china y asturiana muy decente. Eso sí, sabiendo a lo que va. Me enseñó mi padre, que también tiene un local en la Corredoria. Su nombre es Keyeo y le doy una puntuación de 7 bigotines y medio.